El ataúd de Perla Cristal llegó hasta la entrada de la Fiscalía en la Ciudad de México. La joven de 19 años desapareció el 9 de abril y fue hallada muerta en Guanajuato 11 días después. La joven Devani Escobar fue asesinada hace 9 meses y solamente hay incertidumbre e impunidad. ¡Justicia para Saicé! ¡Justicia para Saicé! ¿Sabes por qué estamos aquí parados? Porque aquí fue donde le quitaron la vida. When I was about 19, and I was in college, we had this tradition where every freshman girl in their first year of university was given a lantern, a literal piece of metal candle inside. And we sang a song, and because I go to weird places, the song's in ancient Greek, but just work with me here for a second. The song's taken from Plato's Republic, and Plato hated women. But it says, when you were little, you looked up at the sky, and even though it was pitch black and dark, little lights floated on it. That's the light of all the women who have come before, lighting the way for you, so that you can go further than we did. And today we give you the light that you will shine for all the women who come after you, because one day you too will be the sky. I would tell women in Latin America that they don't have to be a little light in the dark, in a little corner of their world. You're not a little light in the sky, you're the whole sky, with the light and the darkness that implies. And even though you don't notice it, you're following the lights of all the women who have come before you. And it's not your job to shine the light for anybody else. But the more yourself you're willing to be, the less dark it is. ¿Cómo te llamas? Daniel. Natalie Ayala. Susan. Yaoli. Esteban. ¿De dónde eres? De la Ciudad de México. De Inglaterra. De la Ciudad de México. De Pachuca. De la Ciudad de México. ¿Sabes qué es el feminismo? Yo creo que en una parte sí. ¿Sí? Sí. Sí, pero no sabría cómo describirlo. Creo que en una parte sí. ¿Qué piensas y o sientes del feminismo? Yo siento que es muy importante para la sociedad porque muchos creen que solo es como sobre la pelea de las mujeres, pero sobre la pelea sobre los derechos de los géneros, de los dos, no solo cuantos quieras que haya. O sea, es muy importante para la sociedad definitivamente ahorita porque necesitamos progresar no solamente en materia de como derechos de trabajo y todo lo demás, pero en nuestras propias identidades, porque ¿cómo puedes escoger qué es otra persona si no te sabes a ti mismo? Feminism is one of the most misinterpreted ideas that there are, and its origin in our first wave feminism, it had to do with the idea that women were an active and necessary part of society. For most of history, women had been sort of adjacent to society. Their society was consumed within the home or was adjacent to the responsibilities that were facilitated through men, which is to say they were essentially the chair that men sat on. We kept them upright and functional, and we did things that they didn't want to do, and we got absolutely no credit for it. As a film teacher, for instance, I explore
what it is for a woman to always be presented in pieces in film, whereas men are presented as wholes. You always have close-ups of legs, faces, hands, lips, whatever, as opposed to women being entire beings. They're usually motivated by men or rape, or the necessities of being saved by men or rape, or both, which is sort of ridiculous. And at the same time, feminism has been misinterpreted as being this idea that women want superiority to men, as opposed to just the ability to exist in a space that is safe and considerate of their needs. Creo que el feminismo es un movimiento que no recibe el apoyo que merece, y creo que es un movimiento que puede cambiar pues nuestra realidad, nuestra época, y espero que sea reconocido como tal, como un agente de cambio. Pues siento, o sea, es un sentimiento muy lindo hacia el movimiento. Siento que hay mucho como conflicto y mucho como debate en el tema, pero yo tengo un sentimiento muy lindo hacia él. Que le da voz a personas que no la tienen. Siento que es un movimiento necesario por el estado de la sociedad prácticamente desde el inicio, por lo que sabemos, pero que no ha mostrado ser suficientemente efectivo por los pensamientos de la mayoría de la gente. ¿Crees que el machismo ya está superado? Me encantaría decir que sí, pero no. 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 Yo creo que no, y más por las costumbres que hemos tenido. No lo sé. No, ni de lejos. Not a chance in hell. ¿Qué piensas de la sociedad en la que vivimos? Pues que tiene muchas fallas y que no lo suficiente se está haciendo para resolverlas. Y entre más se haga y más se luche, más rápido se va a resolver todo. Siento que poco a poco va mejorando, pero sigue habiendo muchos micromachismos porque los tenemos, o sea, desde chiquitos nos los van como inculcando, entonces siento que todavía la sociedad es mayormente machista. Creo que los pensamientos que tiene la sociedad, en especial los hombres, al respecto de cómo pues el feminismo funciona, creo que no saben en verdad qué es. Creo que es una sociedad que tiene mucho que aprender en muchos ámbitos diferentes, ¿no? Siento que es una sociedad que va avanzando hacia un cambio positivo, ¿no? Donde hay más conciencia sobre los movimientos, sobre los derechos, sobre las necesidades de todas las personas. Evidentemente no somos la sociedad perfecta, pero siento que estamos caminando hacia el lugar correcto. Que nos falta mucho. Nos falta mucho compartir, mucho dialogar. Justo a lo mejor por eso no me identifico como parte de un movimiento, no como una etiqueta, sino más bien creo que me considero activista de que compartamos de maneras distintas. Pues que es una sociedad justamente que está todavía anclada en costumbres, ¿no? En tradiciones que va a costar trabajo eliminar, pero
que hay mucho movimiento, sobre todo ahorita, mucha fuerza juvenil también para tratar de ir cambiando cosas que, aunque sean tradición, no quiere decir que sean buenas o estén bien. ¿Qué te motiva a venir a la marcha? Pues el alzar la voz en nombre de todas las mujeres y en el caso que tengo hijas, pues que vayan aprendiendo a cómo defenderse y alzar la voz también. Me motiva que ver a tantas mujeres reunidas, porque no lo hago hace mucho tiempo. ¿Qué piensa de la marcha? La verdad es que creo que está bien lo que están haciendo. He visto muchos de los cartelones, me parece que tienen la razón. De hecho, allá está mi hija. Allá gritando como loca. Y de hecho me decía que me refugiara en el hotel, pero vimos que todo está bien tranquilo, que está bien, muchachos. De veras, las felicito. Muchísimas gracias. Y además, déjenme decirles que es una marcha muy bonita, porque todas ustedes son bonitas. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Cuál sería tu mundo ideal? Un mundo donde nadie sea juzgado por lo que su mismo ser signifique. Un mundo donde todos sean tratados justamente. Pues un mundo en el que todo el mundo tiene las mismas oportunidades, no solo de género, pero posición social, y raza y todo eso. Un lugar en donde ninguna se sienta insegura, donde todas podamos expresarnos tal y como somos y no tener miedo de pues cualquier hombre y poder expresarnos libremente. No sé, un mundo donde exista la igualdad y todos puedan ser como quienes son sin ningún problema. ¿Te consideras feminista? Sí. No. Sí. Sí. Sí y no. No. Sí. Sí. Si pudieras decirle algo a todas las chicas de Latinoamérica, ¿qué les dirías? Que no están solas y que hay que seguir luchando. No sé, que sigan luchando y que las admiro y respeto demasiado. Pues que pueden hacer todo lo que quieren hacer, que pues sí, que no deben de limitarse y no deben de aceptar cualquier situación o trato que no es positivo. Pues que no se den por vencidas. Que es lento, es muy pesado, es muy fuerte y yo sé que tengo un privilegio en ciertos aspectos, pero que sí creo que está habiendo un cambio y yo creo que pues si seguimos luchando podremos lograr más y pues espero que en algún punto pues todo esté bien y que ya no tengamos miedo de salir a la calle y ya no haya feminicidios y que ya no haya así para nada la violencia que hoy en día tenemos. Que no se rindan, porque nuestro momento va a llegar. Si pudieras decirle algo a todos los chicos de Latinoamérica, ¿qué les dirías? Pues que también se den cuenta de lo que está pasando, que no se escondan abajo de las piedras cuando escuchan feminismo o escuchan 8 de marzo, que seamos conscientes de lo que pasa y obviamente tengamos esa tolerancia, ¿no? Tal vez no todos estamos o caemos bajo esos mismos valores, pero también entender de dónde vienen, ser empáticos con las personas que tienen esa ideología y poder apoyar en la manera que obviamente nos sintamos cómodos y tengamos los recursos de hacerlo. Que traten de ser empáticos con el movimiento y con las mujeres y que es un movimiento contra el patriarcado, no contra los hombres. Que respeten y sí, que se informen a sí mismos.
Que no le hagan daño a ninguna mujer. Que se abran a nuevas formas de ver la vida, de relacionarse con sus compañeras, con sus compañeros, con sus amigas, con sus familiares, que la deconstrucción es un proceso lento y que es un proceso también íntimo y que debe de surgir a partir de uno mismo. Entonces, creo que la deconstrucción es algo inmediato y que tenemos la oportunidad en este momento, en esta época, de cambiarlo, de cambiar todo. Que no estén tan, no se cierren tanto a la idea del feminismo porque es beneficial para todos a lo largo. Que sean conscientes de sus actos y que piensen antes de actuar, porque un acto, una palabra suya puede afectar mucho más de lo que piensa una mujer. Que ayuden a hacer un cambio. O sea, apoyen, intenten ponerse en su lugar a las mujeres y pues, eso. Que participen, que se involucren, que se informen. O sea, que no sea solamente como, yo no me meto, ¿no? O sea, el feminismo no es como, o sea, es como cosa de niñas o de mujeres o lo que sea, porque no es cosa de todos. Y todos deberíamos estar involucrados. Muchas gracias. To float, now I just fall down. I used to know, but I'm not sure now what I was made for. What was I made for? Taking a drive, I was an ideal. Looked so alive. Turns out I'm not real, just something you paid for. What was I made for? 'Cause I don't know how to feel, but I wanna try. I don't know how to feel, but someday I might. Someday I When did it end? All the enjoyment. I'm sad again. Don't tell my boyfriend, it's not what he's made for. What was I made for? 'Cause I don't know how to feel, but I wanna try. I don't know how to feel, but someday I might. Someday I think I forgot how to be happy. Something I'm not, but something I can be. Something I wait for. Something I'm made for.